4:30 de la tarde de hoy, 5 de febrero del año 2020. Habla el juez tercero promiscuo municipal. Este juzgado viene en audiencia concentrada desde las 9 de la mañana dentro de este proceso ejecutivo singular de menor cuantía. Se ha agotado en su totalidad el trámite previsto por la norma procesal para este tipo de asuntos, y no encontrándose en el causal que invalide lo actuado, lo procedente es dictar sentencia que defina de fondo el problema jurídico planteado en la demanda y su contestación previo a los siguientes ítems o puntos a considerar. La síntesis de los hechos: se dice que la señora María Elizabeth Martínez de Castellanos suscribió una letra de cambio, aceptando las obligaciones allí contenidas en favor del señor Héctor Giraldo Barrera. Aduce el ejecutante que proceda el cobro de letras de cambio por este plazo vencido y a la fecha no ha sido cancelado por la ejecutada. En su contestación, la ejecutada explicó que nunca había firmado un tal documento, título, valor, letra, en las condiciones que se dice en la demanda, y que todo resulta de un negocio anterior a la fecha en que se suscribió la letra que sirve de base a la ejecución. La actuación procesal se sujetó al modelo previsto en la hipótesis normativa. Se trata de un proceso ejecutivo singular de menor cuantía. Los presupuestos de la acción concurren simultáneamente los necesarios para un pronunciamiento de fondo, habida cuenta que este juzgado goza de competencia para conocer del asunto. La demanda cumplió los requisitos de forma que la ley exige, y tanto la parte demandante como demandada son capaces de afrontar esta controversia y gozan igualmente de capacidad para comparecer al proceso. El problema jurídico lo plantea de la siguiente manera el juzgado: el título valor de la calidad de la letra de cambio base de ejecución por valor de 26 millones de pesos y con fecha de creación en el año 2016 fue realizado o diligenciado de manera fraudulenta y con antelación a la fecha puesta en el título valor y dejado espacios en blanco, existiendo ausencia de instrucciones para su llenado, generando alteraciones al mismo, además de encontrarse prescrito, pues se alega que su fecha de creación fue en el año 2014, faltando además los elementos necesarios para que existiera el negocio que causó el mismo, lo que determinó un enriquecimiento sin justa causa. Consideraciones entonces: esta controversia está encaminada a lograr la cancelación de la suma de dinero que se incorporó en una letra de cambio, allegada en el nivel demandatorio como título en el que se soporta la acción. Se practicaron varias pruebas, el interrogatorio de parte, tanto al señor Héctor Giraldo Barrera como a la señora María Elizabeth Martínez de Castellanos, en las que cada uno explicó su versión acerca de cómo fue el negocio, teorías o explicaciones que resultaron contradictorias, puesto que a la par que el primero dijo que el título valor tenía su origen en esa fecha que se suscribió, esto es julio 7 de 2016, ello ocurrió precisamente, entre otras razones, porque se habían llevado a cabo otras negociaciones con antelación, por lo menos desde el 2014, aclarando que le prestaba dinero a la aquí ejecutada desde mucho antes, en distintas ocasiones, varias, más de una por lo menos, y que el último negocio que desembocó en el año 2016 con la letra de cambio que aquí sirve de ejecución, de base para la ejecución, viene de negociaciones ocurridas desde el año 2014 y en las que por lo menos ocurrió una mora que, pasados quizás 2 años después del 2014 hasta el 2016, entonces se liquidó la deuda o las obligaciones con sus intereses y capital y hubo un abono, quedando entonces un restante de capital para pagarlo y que se respaldó con la letra de cambio, además de unas hipotecas sobre unos bienes inmuebles. En términos generales fue lo que dijo el señor Giraldo Barrera. A su vez, la señora Martínez de Castellanos
En contraposición, explicó, si bien que había hecho un negocio en el 2014, habían quedado unas sumas de dinero, pero ocurrido el requerimiento, por lo menos en el 2015 o en el mismo 2016, de parte del señor Giraldo Barrera, respecto de la mora en los intereses y que ascendía a una cantidad de dinero que asegura fue de 45 millones de pesos, pues hubo unas diligencias que ella adelantó para pagar esos 45 millones de pesos y quedar completamente a paz y salvo. Así lo entendió. Y que por lo tanto la letra de cambio que no reclamó en ese entonces, porque el señor Giraldo Barrera le contestó que estaba destruida o que la había destruido, pues aparece ahora suscrita en la fecha que hubiéramos dicho y que sirve de base de ejecución, sorprendiéndola completamente y por eso tildando todo el negocio, o al menos ese documento, como falso, fraudulento, por lo que ocurrió para que se produjera el mismo por decisión propia del señor Giraldo Barrera. También hubo la prueba testimonial al señor Abraham Castellanos Sánchez, es el señor esposo de la señora María Elizabeth Martínez de Castellanos, y que dice acompañó siempre a su esposa a los dichos negocios, pero que nunca escuchó nada, que dando unas versiones en que un momento sí pudo haber observado algo, en otros momentos, si bien observó, no escuchó exactamente ni cómo se hizo el negocio, cuáles eran las formas de pactarlo, los intereses, los plazos, y que en todo caso el que tiene la confusión es el señor Giraldo Barrera, y que todo giró alrededor de los negocios de Mutuo, pero que como fueron varios, entonces la confianza hizo que todo ocurriera así, llegara a la confusión y entonces resultara las maniobras fraudulentas que ahora soportan ese título valor. Hubo la prueba documental, se aportaron copias simples de las escrituras de hipoteca a por lo menos 3 inmuebles, se aportó también unos folios de matrícula inmobiliaria, de la misma manera se aportaron los extractos bancarios de una cuenta corriente cuyo titular es el señor Héctor Giraldo Barrera, y se quiso hacer lo propio para oficiar a Bancolombia, y también hubo una prueba pericial. Al menos la solicitud, se solicitó dictamen pericial por parte de Medicina Legal, es decir, para que lo practicara esa institución a la letra de cambio, con la que la ejecutada pretende demostrar que los espacios en blanco fueron complementados con posterioridad a la firma del título y demostrar así pericialmente que la letra fue firmada en el año 2014. Frente a ello hay que decir que el 18 de diciembre de 2019 se decretó la prueba pericial solicitada por la ejecutada. Lastimosamente la ejecutada, a través de su apoderada, dejó vencer el término otorgado de 10 días para presentar los documentos necesarios para el cotejo de los mismos según lo exige Medicina Legal, por lo que no fue posible practicar la prueba. Además de ello, por secretaría se elaboró el oficio correspondiente a la entidad técnica, que tampoco fue tramitado por la ejecutada, lo que significa que faltó el cumplimiento de su carga procesal, lo que puede acarrear consecuencias conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Se ordenó oficiar a Bancolombia a fin de que certificara si la señora María Elizabeth Martínez de Castellanos realizó préstamos bancarios con dicha entidad en el año 2016 y, en caso afirmativo, a qué cuenta bancaria se realizó el desembolso debidamente indicando un número de cuenta, nombre del titular y monto consignado, por lo que el juzgado, por medio de la Secretaría, expidió el oficio 046 del 20 de enero de 2020, oficio que a la fecha no ha sido retirado por la parte demandada, quien fue la que hizo petición de la prueba con el fin de poder radicar en el banco y lograr con esta prueba desvirtuar el título valor y probar los dichos de las excepciones. No se cumplió en este caso tampoco con la carga procesal y no se han realizado las gestiones pertinentes para poder recaudar las pruebas que ella misma solicitó. Del título ejecutivo. Los procesos ejecutivos no tienen finalidad distinta al cobro de una prestación, lo que traduce que de antemano se conoce la existencia del derecho en cabeza del autor y que está soportado en documento proveniente del deudor, siendo este exigible como lo dispone el artículo 422 del Código General del Proceso, que dice: pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él. Basado en dicho principio procesal, el juzgado libró mandamiento de pago a favor del ejecutante,
y en contra de la ejecutada, el cual ha sido atacado mediante la figura de las excepciones de mérito interpuestas por la ejecutada. Por tanto, se hace necesario entrar a hacer pronunciamiento expreso sobre estos medios de defensa aducidos. La letra de cambio es un título valor de contenido crediticio, mediante el cual una parte que se denomina girador da a otra parte llamada girada la orden de pagar a un beneficiario determinada suma de dinero en una fecha propuesta. Los elementos esenciales están en el artículo 621 del Código de Comercio, 671. Por ejemplo, son el firma del creador, 621 del Código de Comercio, la mención del derecho que en la letra de cambio se incorpora, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, artículo 671-1, el nombre del girador, 671-2, el artículo, y la forma de vencimiento, el mismo artículo, el numeral 3, y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, numeral 4 del artículo 671 del Código de Comercio. El artículo 422 del Código General del Proceso, ya citado en antes, establece que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causa habiente y constituyan plena prueba contra él. El artículo 619 del Código de Comercio afirma que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. A su vez, el 621 de la misma codificación detalla los requisitos comunes y para el caso de la letra de cambio el 671 define los especiales para la letra de cambio como se anotó antes. El artículo 685 de la misma obra dice que la aceptación de la letra deberá constar en el mismo cuerpo del documento y la sola firma bastará para entender que la letra se encuentra aceptada. Por último, el 622 añade o regula el evento en que un título valor tenga espacios en blanco. En cuanto a la prescripción cambiaria, ya se ha dicho en el artículo 789 del Código de Comercio que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Es esta la acción que aquí se ejerce, pues es el primer y único beneficiario del título valor quien ejerce en este evento la acción cuya titularidad recae así en cabeza del señor Héctor Giraldo Barrera. Lo anterior significa que la prescripción en su forma instintiva es una figura mediante la cual se sustrae el derecho a la acción cambiaria por el transcurso de un tiempo determinado. En otras palabras, la prescripción lleva a la extinción de la acción cambiaria por no haberse ejercido en el tiempo señalado por la ley, ya sea la directa o de regreso según el caso. Más sobre soporte normativo, el artículo 167, carga de la prueba, incumbe a las partes probables del supuesto de hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Respecto de la carga de la prueba, hay una sentencia C086 que consideró especial anotarlo ahora el juzgado del 2016, magistrado Iván Palacio, del 24 de febrero de 2016, donde dice, entre otras cosas, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones. De no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables, así por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa. Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo, a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. En palabras ya clásicas, la carga funciona, diríamos, en doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar. En ese sentido es una conducta de realización facultativa, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés. Y también en la misma sentencia se habla de la carga dinámica de la prueba y de los deberes de las partes y atribuciones del juez como director del proceso, explicando el punto. Con base entonces en las normas mencionadas y en la cita jurisprudencial se procede a resolver las excepciones planteadas de la siguiente manera. La excepción de ausencia de requisitos para la existencia de actos jurídicos. En ella se indica que nunca existió
ni la voluntad ni el consentimiento para la firma de la letra que indican que fue suscrita el 7 de julio de 2016 por valor de 26 millones de pesos. Además, jamás existió la entrega del dinero. Con base en los interrogatorios a las partes y la declaración del testigo, el despacho encuentra que en común apuntan a que entre ellos se había llevado a cabo varios negocios de préstamo de dinero, por lo menos desde el año 2004 o 2005, y que como los negocios llegaron a ser varios y durante la ejecución de los mismos, pues llegó un momento en que por la confianza, entre comillas, se fueron dando las circunstancias para que resultaran más expeditos. A ello sobre todo apunta más la versión de la ejecutada y su testigo único. Por su parte, la ejecutante, si bien reconoce ello, es decir, lo de las varias negociaciones que se habían llevado a cabo y que ello hubiera sido durante varios años, no acude a lo del argumento de la, entre comillas, confianza, para por ahí derivar una falta de cuidado en el negocio mismo o en haberle ello permitido a él, el ejecutante, adulterar o engañar a su contraparte en la celebración del negocio. Nótese que esta excepción se encamina, porque así se puede hacer, ya que ambas partes en este proceso fueron quienes participaron en el negocio, esto es, el causal que permitió el origen o el girar el título valor, a verificar que faltó el consentimiento como requisito fundamental para obligarse. Y que por eso se une aquí con la derivada del negocio causal, debido a que precisamente, como se dijo en la propuesta exceptiva, ambas partes participaron en el negocio causal y de allí que pudiera proponerse precisamente esta excepción que se denominó ausencia de requisitos para la existencia de actos jurídicos. Para el caso, el juzgado, habiendo escuchado la versión del ejecutante, da buena cuenta de su dicho y le cree, puesto que con seguridad explicó las circunstancias en que vertió el conocimiento. Recuérdese que su actividad es la de comerciante, lo que incluye, como él mismo lo dijo, el préstamo de dinero y las transacciones siempre las ha realizado en su casa ubicada sobre la calle Quinta, entre carreras 13 y 14 de esta localidad. Y hasta allí fue su contraparte en el año 2016 para llegar a un acuerdo, con ocasión de los préstamos que ya le había realizado antes a la misma persona para arreglar las cuentas, por lo que ello dio como resultado el total de 71 millones de pesos. De allí que hubieran llegado al acuerdo del pago de 45 millones y por el resto se suscribió una letra de cambio que es la que sirve de base a la ejecución. Una parte se imputaba capital y otra intereses. Tal reconocimiento, el del recibo de la suma de dinero de 45 millones de pesos, resulta en la confesión de un pago por créditos anteriores, lo que esta misma parte apoya cuando presenta los extractos de su cuenta corriente en la oficina Bancolombia de esta localidad, y allí efectivamente se observan los abonos a su cuenta el 2 de julio del año 2017, folio 105. Y la letra de cambio que aquí nos tiene cuenta con fecha de elaboración el 7 de julio de ese mismo año, lo que resulta en acreditarlo en su misma declaración el ejecutante cuando advirtió que cuando se reunió con la señora Martínez de Castellanos fue o en ese mismo día o posterior o días después al momento en que había recibido el dinero, esto de los 45 millones de pesos. 45 millones de pesos que, si bien, o mejor, que también se reconoció, fue un abono de 30 y otro de 15, como lo hubiera dicho la parte ejecutada en el interrogatorio que se le practicó y que coincide precisamente con lo que dice o muestra ese extracto de cuenta corriente de Bancolombia a nombre de la parte aquí ejecutante y que se repite, está a folio 105. Por su parte, la versión de la ejecutada, si bien resultó en ser clara y precisa, en todo caso no tuvo apoyo en la declaración del tercero, es decir, el señor Abraham Castellanos Sánchez. Nótese que el señor se mostró falto de precisión, pero en todo caso reconoció que siempre acompañaba a su esposa, la ejecutante, cuando realizaba las negociaciones con el señor Giraldo Barrera. Y entre otras cosas dijo que el pago de los 45 millones de pesos no había sido solo con un préstamo a la entidad Bancolombia, sino también con la venta de un apartamento de su hija en Bogotá, o venta que se le hubiera hecho a ella. Circunstancia esta que nunca fue mencionada por la ejecutada en su interrogatorio, y que resultaba de trascendencia, pues que además ella dijo más bien que fue ella misma, la ejecutada, quien había diligenciado el préstamo y se habían valido de la cuenta en Bancolombia de la hija para pagar o transferir electrónicamente el dinero a su acreedor, más nunca mencionó aquella circunstancia de que hubieran tenido que vender un inmueble en otra parte para completar el pago. Dicha transferencia electrónica a través de esa entidad financiera fue el 2 de julio de 2016. Así se corrobora con el extracto bancario visto a folio 105.
citada por el apoderado judicial de la ejecutada en sus alegatos como prueba del dicho pago de los 45 millones de pesos. Esto da cuenta de que en verdad las partes se reunieron días después en la casa del ejecutante para arreglar cuentas, lo que resulta apenas lógico, porque si después de que se entrega una suma de dinero a la persona con quien he venido realizando negocios de préstamo o mutuo de dinero y le consigno 45 millones de pesos a su cuenta con ocasión de esos negocios, pues apenas la lógica dice que debo acudir a donde mi acreedor para que arreglemos las cuentas, es decir, organizar el asunto acerca de cómo quedaban los negocios después de dicha transferencia, y si bien la ejecutante dijo que había reclamado la letra y el ejecutado le respondió que ella la había rasgado, que no se preocupara, a su vez el esposo de la ejecutante en su declaración no hizo precisa mención de ello, esto es, de que el ejecutante hubiera hecho una tal manifestación, restándole así credibilidad al dicho de la ejecutada. Así pues, puede colegir el juzgado que sí hubo varios negocios que las partes en conflicto llevaron a cabo, no solo para aquel 7 de julio de 2016, sino también para varios negocios con antelación, negocios que se agilizaban y resultaban expeditos, si bien por la confianza comercial, también ante la inercia de la ejecutada y su dejarse llevar de las condiciones de la ejecutante, terminaron en confusión. Si hubo un negocio desde años atrás, por lo menos en el 2014, en el que la ejecutada incurrió en mora en su pago por periodo hasta el 2016, circunstancia en que resulta apoyada por su esposo, pues resulta beneficioso para sus intereses. Con todo, es la ejecutada misma quien confiesa y reconoce que llega en el año 2016 el pago de 45 millones de pesos por deuda contraída por lo menos 2 años antes, de manera que su consentimiento lo hubo para arreglar ese asunto. No se probó que la demandada no hubiera dado su consentimiento para el contrato de mutuo y aceptación de la letra de cambio como deudora. Luego entonces esta excepción no prospera. Excepción de enriquecimiento sin justa causa. Argumenta la demandada lo siguiente: indica que el demandante, el señor Giraldo, hace creer a la demandada que había destruido la letra de cambio por habérsele cancelado por medio de una transacción bancaria la suma de 45 millones de pesos, para posteriormente llenar los espacios en blanco creando una obligación inexistente, y así pretende enriquecerse sin justa causa a costa del detrimento de su patrimonio. Frente a esta excepción correrá la misma suerte de la anterior, por cuanto no se logró probar el enriquecimiento sin justa causa al no desvirtuar la autenticidad de la letra de cambio. La causa, como ha quedado antes explicado, es la celebración de un negocio de mutuo, negocio que adelantaban las partes desde varios años atrás y a las que acompañaba el esposo de la aquí ejecutada. Dichas negociaciones se respaldan, entre otras, con el reconocimiento mismo de la ejecutada y el último negocio con base también en el giro de 45 millones de pesos para su ejecutante aquí, y obedecía a un arreglo de capital e intereses por préstamo desde por lo menos el 2014, por lo que, arregladas esas cuentas, quedó un dinero a deberse, y de allí que surgiera la obligación y por eso la expedición o el llenado o la autorización para que se llenara la letra de cambio por esos conceptos. Resalta el juzgado que siempre el esposo acompaña a la señora Martínez de Castellanos y explicaba que en las negociaciones en las que estuvo presente nunca escuchaba que se dijera sobre plazos, intereses y monto de lo prestado. Al parecer ni se contaba el dinero, según se colige de su dicho, pero cosa curiosa pudo afirmar que siempre iba a la casa del ejecutante, recibía la plata y cuando iban a pagar intereses y cancelaban la totalidad de la deuda, el prestamista le entregaba el título o valor, para después no hacer mención precisa sobre si la letra que aquí sirve de ejecución fue devuelta o, como lo afirma la ejecutada, había sido destruida, pero sin que la hubieran visto. Con las declaraciones de las partes y la prueba documental en conjunto se puede concluir que en verdad la actividad del ejecutante es la de comerciante y se dedica en ello al préstamo de dinero, que pudo tener el capital para prestar las sumas de dinero a que hizo alusión la ejecutada y que en verdad con ella misma tuvo varias negociaciones, y en dicho sentido explicando con claridad la ejecutante que el resultado de la letra de cambio que aquí se usa para obligar su pago tiene como causa un contrato de mutuo con su ejecutada de tiempo anterior a aquel julio de 2016, después de que se hubiera atrasado en el pago de intereses a capitales dados en tal calidad por lo menos desde el año 2014. Luego entonces no hay un tal detrimento patrimonial acreditado y que ello hubiera ocurrido a expensas del patrimonio de la ejecutada, pues se trató de transacciones o celebraciones de contrato en que las partes asistieron libres de presiones y sin engaños, pues estas dos últimas circunstancias no están acreditadas. Lo que se acredita es una confusión en la versión suministrada por la ejecutada y que por lo mismo su único declarante no pudo apoyar de manera clara y contundente por lo dubitativo que se mostró y falto de claridad, lo que le resta credibilidad para este juzgado.
Duda cuando al contestar a las preguntas del juzgado trató de explicar o justificar o rectificar sus inconsistencias, devolviéndose en su conversación y realizando ademanes que le permitieran dar buena cuenta de su dicho para que considera de manera forzada con el de su esposa la aquí ejecutada. En conclusión, no prospera esta excepción. Excepción de ausencia de instrucciones para el llenado del título. Indica la demandada que en la letra de fecha 7 de julio de 2016 jamás se incorporó derecho alguno para ser reclamado, debido a que la ejecutada lo suscribió en blanco como garantía para un crédito en el 2014, préstamo pagado en el 2016 contra sanción bancaria. En su dicho, la señora María Elizabeth Martínez de Castellanos, explicando cómo se realizaban de común o de manera general las negociaciones, dijo que ella acudía a la casa del ejecutante, que la letra la suministraba don Héctor, que la letra se diligenciaba en una máquina de escribir, que ella veía los documentos, es decir, las letras de cambio bien tenidas, no las veía arrugadas o deterioradas, y que una vez diligenciada la letra, entregaba el dinero como contraprestación, ella firmaba la letra, y que se arreglaban unos intereses, incluso llegó a hablar del 3%, y sobre los espacios en blanco, que él los llenaba, porque así entendía que se hacía el negocio y pasaba por ello, es decir, no se oponía a ello. Esas eran las condiciones generales en que decía se llevaban a cabo los negocios de mutuo con su ejecutante ahora. Frente a esta excepción se puede concluir que la ejecutada no probó y menos utilizó las herramientas dadas por el despacho para desvirtuar la letra de cambio y así lograr acreditar la falta de instrucciones para el llenado de la letra misma. Al no existir ningún elemento probatorio que soporte su dicho, este juzgador no puede declarar probada una excepción cuando existe falta de pruebas y la parte quien debe probar su dicho no realizó ninguna gestión tendiente a esto. El declarante, señor Castellanos Sánchez, habiendo estado presente al momento de la negociación, aseguró que cuando estuvo en la casa del ejecutante, no escuchó nada en la conversación de su esposa con el señor Giraldo Barrera sobre las condiciones del negocio, lo que resulta muy extraño a este juzgado, pues si estuvo presente, quienes celebraron el negocio ni siquiera hablaron acerca de cómo iba a ser el mismo, y la lógica no lo enseña así. La lógica enseña que cuando se lleva a cabo un préstamo de dinero se fijan las condiciones al momento de firmar títulos valores, pues a estos documentos de común se sabe que la ley les atribuye un especial valor. Para ello téngase en cuenta en las circunstancias en que se venían realizando los negocios, desde años anteriores, préstamos a los que la parte ejecutada dice que ya en su trámite acudía por confianza y entonces nunca se negaba a firmarlos cuando de pronto observó que había espacios en blanco. Por supuesto que en la práctica eso puede ocurrir, debido a que, por lo general, cuando se acude a un préstamo de dinero, se va empujado por una necesidad o bajo algunas circunstancias apremiantes que dicen de lo propio de los avatares de la vida, porque se necesita pagar otro crédito, porque se necesita solucionar una necesidad en su casa o por alguna otra circunstancia. Cuestión que no debía ser ajena al citado declarante y a la misma ejecutada, lo del especial valor que se le atribuye por ley a los títulos valores, sobre todo en él con educación universitaria y ella con experiencia en el servicio público como pensionada de la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, si la confianza era tanta, como lo asegura la ejecutada y su testigo, ello rayó en la negligencia, pero en todo caso, tal circunstancia no se le puede trasladar a la ejecutada para convertírsela en actuar de mala fe. Las negociaciones adelantadas por las partes fueron sabidas y conocidas sus detalles por ambas. Eso sí es lo normal en los negocios de mutuo. Y por tanto, habiéndose llenado la letra de cambio en máquina de escribir, como lo reconoció la ejecutada, que así siempre lo hacía el señor Giraldo Barrera, pues no se observa una circunstancia que permita colegir que al momento de la creación de la letra que aquí nos tiene hubiera ocurrido una excepción a esa regla en una persona que resulta comerciante de experiencia y otra que había pedido varios préstamos a ella. Máxime cuando había un testigo allí que trató de explicar la misma circunstancia, pero que como se explica no resulta lógica, o que al menos si habiendo observado y como lo hizo firmó el título valor debajo del nombre donde estaba su esposa, dice, pues no se opuso al firmar el título en blanco. Recuérdese que cuando el testigo dijo sobre que había firmado debajo del nombre de su esposa,
pues observado el cuerpo del título mismo, el nombre de su esposa, la señora Elizabeth Martínez de Castellanos, está donde la letra de cambio dice señores, y a un lado, al lado izquierdo de ese mismo documento, está así la firma de la señora María Elizabeth Martínez de Castellanos, y el resto de la información, como efectivamente lo reconocieron, las partes está llenado en máquina de escribir. Por lo tanto, si así hubiera ocurrido y hubiera habido espacios en blanco, entonces, en todo caso, no hubo oposición de ninguna de las partes que acudió a suscribir el documento y aceptarlo, sabiendo que con su firma, en la parte en que el título valor trae las palabras aceptada, pues adquirían una obligación. Se sabía entonces de los negocios entre las partes, se sabía que había unos intereses por liquidar, así se concluye del análisis que ahora se hace por parte de este servidor judicial, y por ello la negociación resultó en que había que respaldar la deuda con otra letra de cambio, porque si bien se habló de unas hipotecas, por lo menos 3 documentos al respecto, esos documentos dan cuenta de que se llevaron a cabo bajo cuantía indeterminada por una suma de dinero precisa, pero también es cierto que para iniciar el proceso ejecutivo que nos ocupa, en todo caso, y si hubiera necesidad de iniciar lo hipotecario, debe acompañarse una letra de cambio, un título valor precisamente a la constitución misma de la hipoteca. Nótese además, para resaltar un poco en todas estas circunstancias, que las copias de las escrituras de los inmuebles donde están contenidas las hipotecas, al menos la 1255 de octubre 29 de 2014 y la 516 del 27 de mayo de 2015, folios 59 y 62, traen la última citada, 2 matrículas inmobiliarias, la 364-5570 y la 364-4297. Llama la atención que dentro del cuerpo de la letra de cambio que se observa al primer folio, están en la parte inferior a mano alzada, aparecen tinta, precisamente escritos esos números de folio de matrícula inmobiliaria, lo que de alguna manera puede a este servidor servirle de apoyo para considerar que el dicho del ejecutante se mantiene incólume por aquello de explicar la circunstancia de que además de la constitución de la hipoteca se necesitaba una letra de cambio, un título valor, para en caso tal de que tuviera que acudir a estos menesteres, pues pudiera adelantar la diligencia en debida forma, porque así se lo iba a exigir seguramente, como él sabe por la actividad de comerciante que adelanta, su asesor en estos asuntos o el profesional de derecho que decidiera lo debía acompañar en esta carrera. En conclusión, entonces, esta excepción tampoco está aprobada. La excepción de prescripción del título valor, si bien fue planteada como previa, en todo caso el despacho considera necesario analizarla porque puede tenerse como de fondo garantizando derechos a la ejecutada. Indica la demanda que el título de valor no fue suscrito el 7 de julio de 2016, como pretende hacer ver el demandante, sino que se trata de una letra de cambio firmada en blanco el 29 de octubre de 2014. Frente a la excepción planteada, tenemos que al momento de proferir este fallo no se logró desvirtuar que el título o valor letra de cambio se hubiera suscrito en el año 2016. No se desvirtuó ello, que se hubiera elaborado en esa fecha, más exactamente en la que dice el cuerpo de ella, julio 7 de 2016 en el Líbano. Se pretendía con la demanda desvirtuar la letra, con la prueba grafológica y el dictamen pericial debidamente realizado por medicina legal, pero observado el expediente se tiene que la parte quien solicita la prueba no cumplió con la carga procesal de allegar la documentación requerida por el despacho
para enviar la documentación a Medicina Legal y no pagó los portes para el envío del oficio que fue realizado por Secretaría el 29 de enero de 2020 y que a la fecha no ha sido remitido con la documentación debida, habiéndose notificado en debida forma y como lo hubiera solicitado en varias ocasiones el profesional del derecho, como consta en los folios correspondientes donde está esa actuación, y que al reverso también se dejó constancia de los informes a su correo electrónico registrado desde un inicio. Dada la inactividad probatoria, la excepcionante es decir que no hay ninguna prueba que acredite que la letra fue suscrita en el 2014, queda en firme la fecha escrita en la letra que se ejecuta, por lo que con la interrupción de la prescripción ocasionada con la presentación de la demanda y la notificación oportuna del auto que libró el mandamiento de pago, resulte forzoso concluir que no debe prosperar la excepción de prescripción. Se repite, el título fue suscrito el día 7 de julio de 2016 y con fecha de vencimiento el 7 de agosto de 2016, conforme a lo indicado en la ley. Los títulos valores prescriben en 3 años, se puede inferir que dicho título valor prescribirá el 7 de agosto de 2020, a la fecha de notificación de la demanda. El título valor no había prescrito. Se declara entonces no aprobada esta excepción. No encuentra otra causal o atisba este juzgado otra circunstancia especial que pueda obligar al análisis de más circunstancias precisamente para cuestión de excepción. Colofón de lo anterior y sin excepción de fondo que resolver, es del caso ordenar seguir adelante con la ejecución en la forma ordenada en el mandamiento de pago. Por las razones expuestas anteriormente, el juzgado tercero promiscuo municipal del Líbano, Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar las excepciones de mérito planteadas por la señora María Elizabeth Martínez de Castellano. Segundo, ordenar seguir adelante la ejecución en la forma y términos dispuestos en el auto de mandamiento de pago de fecha 12 de marzo de 2019. Tercero, ordenar la entrega de los títulos que se encuentren a disposición del juzgado. Cuarto, practíquese la liquidación del crédito en la forma señalada en el artículo 446 del Código General del Proceso. Quinto, condenar a la parte ejecutada al pago de las costas procesales ocasionadas. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de 2.600.000 pesos. Tásense oportunamente. Sexto, previo avalúo, decrétese el remate de los bienes embargados y de los que posteriormente sean susceptibles de dicha medida. Se notifica en estrados la parte ejecutante. Sin recurso. La parte ejecutada. Interpongo recurso de apelación, señor juez, que sustentaré tan pronto así me lo permita, las inconformidades para luego tramitarlas ante el juez de segunda instancia. Puede proceder con las inconformidades de que habla. Gracias, señor juez. Lo primero, entonces, ratificar que el apoderado de la parte ejecutada recurre por vía de alzada la sentencia, el fallo que aquí se ha proferido, y por lo tanto ese recurso pues me obliga a exponer ese inconformismo que será ampliado ante el señor juez del circuito. En primera medida, pongo de presente que no es cierto, como lo afirma el fallo, que se haya demostrado que el título valor cumpliera con todos los requisitos de validez, en tanto que, contrario a lo que dice el ACU, considera la parte ejecutada que tanto la declaración de la señora María Elizabeth como el único testigo presencial de la elaboración del documento, pues fueron pruebas que permiten demostrar que el documento llamado letra de cambio contenía solamente la firma de ellos dos al momento en que ellos impusieron sobre ese documento la rúbrica, y que ello se habría realizado en el año 2014 y no en el año 2016. Y no obra dentro del expediente que se haya firmado alguna carta de instrucciones que permitiera su posterior diligenciamiento, lo que entonces afecta esa validez de aquel título. La segunda inconformidad tiene que ver con que el señor juez manifiesta que no existió la suficiente demostración de la fecha de diligenciamiento y firma de la letra de cambio para el año 2014 como teoría de la parte ejecutada. Pero ello no es por causa atribuible a la parte ejecutada, sino porque se podrá observar por parte del superior jerárquico que existió lo que sería una estrategia de obstáculos de la judicatura que resultó inclinando la balanza hacia una de las partes. Y ello no es una falsa apreciación ni un aspecto subjetivo del suscrito abogado, sino que, como se expondrá y se ampliará ante el señor juez del circuito, pues se elaboró el oficio a medicina legal solo 2 días hábiles antes de la instalación de la audiencia que hoy nos ocupa, pretendiendo que para el día de hoy ya estuviera radicado y contestado el documento, incluso la prueba practicada. Es decir, que estamos hablando de que el documento de medicina legal, y que era la prueba reina para la parte ejecutada, generó que se expidiera el oficio solo hasta el día 29 de enero del 2020, como se puede verificar en el proceso. Coincidencialmente,
el día siguiente a la fecha en que la parte demandada pasó revista al expediente y no encontró aquel memorial. Se resalta de este inconformismo que de los 13 estados que ha publicado el despacho en la página web y que son el insumo para que el apoderado de la parte ejecutada pueda conocer las diferentes actuaciones y autos y documentos que expide este despacho, a raíz de que mi domicilio profesional es en el municipio de Rovira, pues se encuentra que en ninguno de esos 3 estados publicados en el mes de enero se haya señalado o informado que se dejaban a disposición los oficios para que fuera la parte ejecutada quien los radicara, es decir, no se informó de ninguna manera a través de ninguno de los estados que se había impuesto esa carga a la parte ejecutada, pero lo que sí se observa es que el auto de citación a audiencia inicial, calendado 18 de diciembre del 2019, señala la orden a medicina legal, pero no se señala en ninguno de sus apartes que la carga de erradicación de los documentos estuviera a cargo de la parte ejecutada, lo que hacía entender que por tratarse de una comunicación en medio de entidades públicas, el trámite se haría de manera directa, sobre todo porque, como ya se dijo, la elaboración del documento se hizo de manera tardía, a puertas del desarrollo de la audiencia. Ni siquiera entonces se hizo cuando quedó ejecutoriado ese auto que nos convocó a la diligencia. En cuanto a este aspecto del hecho de que la parte ejecutada expusiera en esta diligencia la intención de la práctica de esa prueba pericial, es decir, que no se abandonara esa intención de que se realizara aquel trámite del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Judicatura continuó en la negativa de efectuar algún trámite al respecto, imponiendo el formalismo de la erradicación del oficio por encima de lo sustancial de la búsqueda de la verdad material. Tal es así que ni siquiera se dio espera a que el señor juez del circuito analizara la nulidad planteada, que gira precisamente en torno a la práctica de esa prueba pericial, para solo así saber, una vez el señor juez del circuito resuelva la nulidad, si la misma prueba se llevaría o no a cabo y con base en ella poder presentar unas alegaciones mucho más completas basados en esa prueba de vital importancia por tratarse de la única prueba técnica que se solicitó en esta actuación. El tercer motivo de inconformidad tiene que ver con que el despacho adoptó una decisión desfavorable a los intereses de la ejecutada, como resultado precisamente a que la Judicatura abandonó por completo la obligación de buscar la verdad material, al punto que pese a la necesidad probatoria que le señaló el apoderado de la consistente en la urgencia de obtener el cuaderno que registra todas las actividades contables que sustentan los préstamos de efectivo del señor Héctor Giraldo, esa prueba no fue decretada, no se buscó su práctica. Nótese, señor juez de segunda instancia, cuando analice de profundidad estos argumentos de inconformidad, que aunque se había solicitado por parte del apoderado de la ejecutada que el señor Héctor Giraldo entregara todos los soportes que demostraran ese negocio que supuestamente realizó y que dio origen al título valor, dicha persona manifestó no tener ningún tipo de soporte de esa transacción de efectivo, pero sin embargo, en plena audiencia mostró que mintió en esos 2 documentos que le expresó al despacho no tener ningún soporte, cuando en realidad sí lo tenía y se trataba de un cuaderno que, aunque se trate de un documento que él mismo expresa es de manera informal, no menos cierto es que es ese documento que estaba necesitando la parte ejecutada, es decir, algo que soportara al menos las cuentas que llevaba el señor frente al pago de intereses y capital, incluso de negocios anteriores, porque se trató aquí públicamente de la existencia de una deuda de 71 millones de pesos que sería, según los dichos del propio demandante, la que originó esa supuesta deuda de los 26 millones de pesos. Pese a esa circunstancia que se presentó en esta audiencia y donde esa prueba del cuaderno se convirtió en vital para este expediente, al punto que cuando la parte actora objetó de manera irregular la pregunta sobre esos registros informales de contabilidad, la Judicatura le ordenó al apoderado de la parte ejecutada explicar cuál era la intención probatoria relacionada con las preguntas del cuaderno. Y esa explicación logró convencer a la Judicatura, tal es así que me permitió realizar las preguntas relacionadas con el tema del cuaderno. Y por lo tanto, habiendo quedado claro que el cuaderno sí se necesitaba y habiéndose expuesto que como no se conocía de manera puntual cuál era ese documento soporte, pues no podía llegarse a pedir en esta audiencia, en tanto que no existió la oportunidad para hacer esa petición, y por lo tanto la única salida fue la que expresó el propio abogado de la parte ejecutada cuando le invocó al señor juez el artículo 170, en donde establece
que el juez deberá, no dice podrá, sino deberá, es decir, lo impone como una carga al despacho, decretar pruebas de oficio cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia, y esto lo vuelvo a leer entrecomillado, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia, cierro comillas, y en este caso era evidente que el cuaderno era necesario para esclarecer esos hechos objeto de controversia, porque allí se podría demostrar que no existió nunca esa deuda de 26 millones de pesos, que si bien se anunció que se trataba de un documento con información privada, la información bancaria que aquí también se ha ventilado es privada, pero no existen ese tipo de reservas cuando se trata de determinar si una señora se va a quedar sin casa o no, precisamente por una deuda que tenemos que determinar si existía o no existía, y la prueba que se demostraba eso, pues no se practicó, porque la única manera de introducirla era a través de prueba de oficio, y esa obligación que tenía la judicatura de ordenarla según el artículo 170 no se cumplió. El cuarto aspecto que genera inconformidad es que el señor juez en su decisión resta por completo la veracidad de la teoría del caso de la parte ejecutada, basado en el hecho de que el testigo presencial de la suscripción del documento no fue lo suficientemente claro para respaldar a su cónyuge. Y al respecto, pues hay que decir que esa descalificación del testimonio no tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es que la persona que declara es un ciudadano de más de 70 años de edad, es decir, que se trata de una persona de la tercera edad. Es quien más edad tiene de todos los asistentes a esta diligencia, por lo que no puede exigírsele una especie de memoria fotográfica como la que podría tener una persona en plena juventud, y mucho menos cuando su participación fue simplemente la de cumplir con una imposición de una carga de firmar un documento, pero que en realidad ha quedado ventilado en la audiencia que quien lleva las riendas del hogar es la señora María Elizabeth, al punto que es ella la que realiza las negociaciones comerciales de su hogar, y por lo tanto ese tema de acompañamiento pues se convertía en un limitante para poder venir a contar en pleno año 2020 una negociación que se realizó hace más de 6 años, y donde ya cuando se realizó la negociación la persona ostentaba esa condición de un miembro de la tercera edad. Lo segundo que debe tenerse en cuenta y que pasó por alto el despacho es que las declaraciones como la que rindió el testigo son las que más credibilidad tiene, porque se tratan de declaraciones que evidentemente se rinden de manera espontánea. Distinto sería, y preocupante en realidad, que tratándose de dos personas que viven de manera permanente, que incluso pues tienen la facilidad de comunicarse durante todo el tiempo que ha llevado este proceso, pues se hubieran puesto de acuerdo para rendir una sola declaración. Y sí sería preocupante que el señor Abraham Castellano, el señor Abraham Castellanos hubiera venido aquí a relatar como si se tratara de un loro lo que había dicho en el respectivo interrogatorio. Por el contrario, se trató de un testimonio no libreteado en lo absoluto, en donde la persona hizo uso simple y llanamente de su memoria limitada por aspectos de edad. De allí que entonces no se comparte que se descalifique la declaración de la ejecutada con base en que el señor esposo de la misma, como único testigo presencial, no haya tenido precisamente la misma claridad, precisamente porque, como ya lo dije, no fue la persona titular de las negociaciones con el señor Héctor. En todo caso, sí, se debe resaltar el tema de que esta persona manifiesta que firma después de que ya había firmado su esposo, y que cuando él impone la firma, el documento no se había diligenciado. Un quinto aspecto que genera inconformidad y que permitirá ahondarse en la sustentación de la apelación es el que el señor juez incurre en lo que se denomina procesalmente como un falso juicio de identidad, en tanto que le da a una prueba una valoración que no tiene. Y ello hace referencia a que el señor juez afirmó aquí que el testigo Abraham Castellanos había manifestado que se había hecho un préstamo en Bancolombia, y que para completar los 45 millones de pesos se había tenido que acudir a la venta de un apartamento en la ciudad de Bogotá, y que de esa manera pues se habían completado esa cifra que se le entregó al señor Héctor. Y ello no es cierto, es una valoración errada que hace el despacho de la declaración, en tanto que el negocio al que se refiere el señor testigo es un único negocio, solo que pues como quedó ventilado en esta audiencia, el préstamo no lo realizó el señor Abraham. La casa que fue objeto de la negociación con el banco no se encontraba a nombre del señor Abraham. Quien firma los documentos en Bancolombia no es el señor Abraham. Quien hace la transferencia no es el señor Abraham.
y por lo tanto él simplemente se refiere a que para esa fecha se hizo un trámite bancario y que ese trámite bancario permitió, involucrando a un apartamento en la ciudad de Bogotá, pues recoger una cifra de 45 millones de pesos. Es decir, que se trató de un único negocio y no de dos, independientemente que el señor, por su avanzada edad, se haya referido de manera equivocada, si fue una venta o una hipoteca, pero fue muy claro en referir la fecha en que se había realizado, la sucursal en donde se realizó el crédito y adicionalmente la cifra que le fue transferida al señor Héctor Giraldo. Por lo tanto, lo que se presenta aquí en ese quinto aspecto, irregularidad, es lo que ya mencioné, es un falso juicio de identidad por valoración. El sexto motivo de inconformidad con el fallo tiene que ver con que el despacho considera que aunque los firmantes impusieron su firma sin hacer una oposición a que el documento estuviera en blanco y lo hicieron a sabiendas de que se había una deuda y unos intereses que se debían pagar y que se trataba de un negocio privado, pues está pasándose por alto el despacho que quien acude a los préstamos informales, que popularmente conocemos como créditos gota a gota o paga diario, se trata de préstamos en donde la necesidad de quien busca ese tipo de préstamos lo obliga a someterse de las condiciones de quien tiene el dinero para prestar, porque de lo contrario sencillamente no habría préstamo. Entonces está pasando por alto es que esa convalidación de la letra firmada en blanco no es porque fuera parte de la negociación o que estuvieran realmente de acuerdo o que ese negocio se hubiera hecho sin ningún tipo de presión. La presión sí existe, la presión se llama necesidad. El séptimo aspecto que genera el inconformismo para sustentar la apelación es que el despacho dice que respalda su decisión en el hecho de que la letra de cambio, pues antes de ser presentada al juzgado, pues aparece con una anotación que tiene un número de matrícula en su parte inferior, un número de matrícula inmobiliaria, y que eso es lo que le ayuda a mantener, palabras textuales, incólume la versión del ejecutante. Pero pues la verdad es que ocurre todo lo contrario. El análisis que se espera se haga por el ACUEN es totalmente distinto, porque esa anotación, que incluso había sido pasada por inadvertida por las partes, lo que permite es demostrar que esa letra de cambio sí fue adulterada. Y tal es así que esa apreciación genera lo que conocemos procesalmente como un falso raciocinio de la judicatura, porque no tiene la más mínima lógica que si la letra de cambio se diligencia en su totalidad a máquina de escribir, curiosamente el número de matrícula resulte imponiéndose a mano alzada y no en la máquina de escribir. Se entendería pues que lo único que no podría ir en la letra con máquina de escribir son las firmas, a menos que se trate de una firma mecánica, pero no lo hace una máquina de escribir, pero que se entiende que las firmas, por ser algo que hace la persona con sus propias manos, pues es lo único que se puede hacer con lapicero, pero no se explica y raya con las reglas de la sana crítica y de la lógica, que si se va a vincular una serie de información en una letra de cambio y que si se va a mencionar dentro de esa letra de cambio un número de matrícula inmobiliaria, coincidencialmente ese número de matrícula aparezca a mano y no en la máquina de escribir, cuando ya se supone la letra está metida dentro de la máquina de escribir cuando se está realizando su diligenciamiento. Ahora bien, ¿se trataría acaso de que solo los números se están colocando a mano y lo que es letra, es decir, abecedario, si realmente va en máquina de escribir? No, porque observamos en la letra de cambio que los números como 7, como 2016, están puestos en máquina de escribir, lo que significa que la máquina de escribir sí funcionaba para poner números, lo que entonces surge la pregunta que será resuelta dentro del problema jurídico de la segunda instancia: ¿por qué entonces el número de matrícula mercantil aparece a mano y aparece además por fuera de los recuadros que tiene consagrada la letra de cambio? La letra de cambio establece cuál es su contenido, cuáles son sus partes, están explicados por la parte de atrás y en ningún lado establece una casilla que se llame observaciones, y si en algún momento hay que hacer alguna observación o se va a adicionar algún tipo de información, pues ello debe hacerse por un documento separado, debe bajarse constancia en la parte posterior, pero no diligenciarse a mano. ¿Eso qué significa o eso se trae para qué? Para mostrar que mientras para el despacho de primera instancia ese número de matrícula inmobiliaria lo que genera es que quede incólume la versión del ejecutante, en realidad en la práctica genera todo lo contrario, demuestra que la letra fue adulterada y que el señor Héctor Giraldo la llenó a su parecer como quiso, al punto que hizo anotaciones marginales como la de ese tipo de números sin que existiera el consentimiento
de quienes la suscriben. Esos 7 inconformismos, señor juez, son los que me permiten atacar su decisión y son los puntos sobre los que versará la sustentación de la apelación ante su superior jerárquico. Muchas gracias. Bien, el apoderado... Escúcheme, señor juez, qué pena con usted. Pretendiendo con ello que se revoque su decisión y que a raíz de eso, como consecuencia, pues se nieguen por completo las pretensiones. Bien. El apoderado judicial de la parte ejecutante tiene la palabra si va a hacer alguna acotación. Señor juez, su análisis probatorio, su análisis jurídico, sus conclusiones son ajustadas a la realidad y a derecho, y es importante resaltar que el apoderado pretende de una manera irrespetuosa ante la Administración de Justicia hacerle señalamientos indebidos al titular del despacho, y me parece que es una falta a la ética grave. Moción de procedimiento, señor juez. Permítame un segundo, dejémoslo hablar, doctor. Su señoría, pero es que la moción de procedimiento va inclinada a que mi juez natural es el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, no el abogado de la contraparte. El argumento, como no recurrente, es a atacar simplemente el argumento y no a calificar mi actuación dentro del proceso. No determinar... Estoy en el uso de la palabra, respete. Permítame, doctor, un momentico que le di el uso de la palabra ya al doctor. Cuando precisamente la persona está descalificando mi apelación basado en que existió un tema de irrespeto, eso lo deberá determinar la judicatura al momento de admitir o no el recurso, pero la moción de procedimiento es porque lo que debe hacer la parte demandante es exponer por qué considera que su decisión debe mantenerse incólume, porque está de acuerdo, pero no hacer una evaluación de mi trabajo ni por debajear mi actividad haciendo calificativos, porque él no es mi juez natural. Eso es el motivo de la moción, señor juez. Deja su anotación y su constancia. Puede seguir, doctor. Gracias, doctor. Reitero lo manifestado frente al fallo, y sí reitero la posibilidad de que se le compulsen copias al apoderado de la parte ejecutada por su conducta, a mi juicio, de faltas a la ética profesional. Gracias. Bien, entonces, ya escuchadas a las partes, se concede el recurso de apelación de conformidad al artículo 322 y 323 del Código General del Proceso, en efecto devolutivo. Se ordena la reproducción de todo el expediente, se le otorga el término de 5 días al apelante para que suministre el valor de las copias ordenadas. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 del párrafo 4 del artículo 323 del Código General del Proceso, se remitirá al superior el original, y la copia íntegra deberá quedar en este juzgado para dar cumplimiento al fallo. Respecto al recurso de apelación interpuesto contra el auto que no accedió a la nulidad planteada, se concede en efecto devolutivo. No se ordenan copias a cargo del apelante debido a que con ocasión de la apelación de la sentencia ya se ordenó el envío de todo el expediente a segunda instancia. Se termina esta... Señor juez, ¿sí? Excúseme, frente a la imposición de la carga de las copias, rogaría al despacho que, en virtud de no hacer más difícil la situación de la ejecutada, las copias no se impusieran como la ocasión anterior, que fueron todas autenticadas, en virtud de que si bien la parte ejecutada suministra el valor de las copias, el hecho de que el trámite de entrega de expediente se haga directamente entre los dos juzgados, primera y segunda instancia, pues haría innecesario que las copias se llegaran a imponer en calidad de autenticadas. Ello porque cuando se apeló el auto que decretó la nulidad meses atrás, en octubre, pues aunque no se había dicho que fueran autenticadas, al momento de sacarlas se impuso esa carga que elevó considerablemente el valor de las copias. Solamente pues para ponerlo a consideración, en caso de que, aunque no lo ha decretado aquí, pues sí rogaría que en el momento en que por secretaría se haga el trámite no se imponga que sean autenticadas, en virtud de que el expediente pues en realidad jamás abandona el Palacio de Justicia. Ya se dijo que era copia íntegra y no autenticada. Se termina esta audiencia siendo las 5 de la tarde y 31 minutos de hoy 5 de febrero del año 2020. Muchas gracias.